Bienvenido a una introducción a las funciones inversas para cosecante, secante y cotangente. Tal como lo hicimos cuando encontramos las inversas para seno, coseno y tangente. Para determinar las inversas de cosecante, secante y cotangente, los dominios deben estar restringidos para hacer las funciones uno a uno. Recuerde que esto es necesario para tener una función inversa. Y restringiremos los dominios de la siguiente manera. Para y es igual a cosecante x, lo restringiremos en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi sobre 2. Y, por supuesto, x no puede ser igual a 0 porque no está definido allí. Y es igual a la secante x en el intervalo cerrado de 0 a pi. X no es igual a pi sobre 2. Y para y es igual a cotangente x, el dominio estará en el intervalo abierto de 0 a pi. Entonces, la función inversa para y es igual a cosecante x se da como y es igual a cosecante inverso de x. O y es igual a arco cosecante x. Hay dos formas de representar el inverso de y es igual a cosecante x. Abajo, aquí, grafice y es igual a cosecante sí, y es igual a cosecante inverso x para hacer una comparación. Aquí está nuestro dominio restringido. Y observe que el dominio de y es igual a cosecante x se convierte en el rango de la función inversa. Y el rango de la función cosecante se convierte en un dominio de la función cosecante inversa. Y eso es importante porque necesita reconocer cuando tiene una función cosecante inversa, la x o la entrada de esta función es en realidad el valor de la función cosecante, y la salida o y es el ángulo que produce ese valor de la función. Otra propiedad que hemos discutido acerca de una función y su inverso, es que es simétrica a través de la línea y es igual a x. En esta pantalla, puede ver muy claramente que estas dos funciones son simétricas en la línea y es igual a x. La función inversa de y es igual a secante x se da como y es igual a la secante inversa x. O y es igual a arco secante x. Y nuevamente grafice y es igual a secante x aquí y es igual a secante inversa x aquí. Y nuevamente, la parte importante para recordar aquí es que este dominio restringido para y es igual a secante x se convierte en el rango de la función inversa, y el rango de la función se convierte en un dominio de la inversa. Entonces, cuando miramos y es igual a la secante inversa x, x es el valor de la función secante y es el ángulo que produce ese valor de función secante. Y si graficamos estas dos funciones en el plano de coordenadas con y es igual a x, podemos ver que comparten la simetría a través de esa línea y es igual a x. Y, por último, la inversa de y es igual a cotangente x es y es igual a cotangente inverso x o y es igual a arco cotangente x. Y nuevamente grafice y es igual a cotangente x aquí, y es igual a cotangente inverso aquí. Debido a que estas ecuaciones se obtuvieron intercambiando las variables x e y, el dominio y los rangos también se han intercambiado, el dominio de la función se convierte en un rango inverso, y el rango de la función se convierte en un dominio inverso. Entonces la entrada x es en realidad el valor de la función cotangente. Y es el ángulo que produce ese valor de función cotangente. Y nuevamente, si los graficamos en el plano de coordenadas con y es igual a x, veremos sus reflejos a través de esa línea y es igual a x. Vamos a echar un vistazo a algunos problemas. He hecho un trabajo preliminar para nosotros. En rojo a la izquierda, he enumerado las posibles salidas para estas funciones. También he enumerado los triángulos de referencia a continuación, y esto nos ayudará a encontrar el ángulo exacto que produce estos valores de función dados. Entonces, cuando miramos el número 1, el arco secante del negativo 2, será útil escribir esto como una fracción o una relación de 2 negativos sobre 1. Entonces, esto nos pide que encontremos el ángulo que tiene un valor de función cosecante de negativo 2 sobre 1. Recuerde que la cosecante es un signo recíproco, por lo que este ángulo también tendría un signo de la mitad negativa. Y eso nos dice que nuestro ángulo de referencia va a ser un ángulo de 30 grados porque un ángulo de 30 grados tiene un signo de la mitad o una cosecante de 2 sobre 1. Luego, como el valor de la función es negativo, tendremos que estar en el cuarto cuadrante.
Así que vamos a dibujar un ángulo de referencia de 30 grados en el cuarto cuadrante. Entonces, el ángulo que estamos buscando en este intervalo sería negativo 30 grados, o pi negativo sobre 6 radianes. Observe cómo, aunque tenemos arco cosecante, a menudo es útil mirar la relación recíproca porque esas son las que estamos más familiarizados. En el número 2, tenemos un arco secante de 2 raíces cuadradas 3 sobre 3. Esto es bastante difícil de determinar qué ángulo tendría un valor de función secante de este. Por lo tanto, podría ser útil si echamos un vistazo al arco coseno. Como el coseno es un recíproco de secante, nuestro coseno sería 3 sobre 2 raíz cuadrada 3. Todavía no es fácil de reconocer, pero creo que si racionalizamos esto, podríamos ser capaces de reconocerlo en uno de estos triángulos de referencia, así que sigamos adelante y hagámoslo. Tomaremos 3 divididos por 2 raíz cuadrada 3 y lo racionalizaremos. Entonces tendremos 3 raíces cuadradas 3 sobre 6, lo que simplifica muy bien a la raíz cuadrada 3 sobre 2. Entonces nuestro ángulo de referencia será un ángulo que tenga una relación coseno de raíz cuadrada 3 sobre 2. Mira este triángulo aquí. 3 grados tiene una relación coseno de raíz cuadrada 3 sobre 2, así que ese es nuestro ángulo de referencia. Y en este intervalo, vamos a estar en el primer cuadrante. Y este es el ángulo que estamos buscando, por lo que el arco secante de 2 raíces cuadradas 3 dividido por 3 es igual a 3 grados, o pi sobre 6 radianes. Vamos a echar un vistazo a uno más. Número 3, tenemos la raíz cuadrada negativa del arco cotangente 3. Podría ser útil escribir esto como raíz cuadrada negativa 3 sobre 1. Entonces estamos buscando un ángulo que tenga una cotangente, valor de función de raíz cuadrada negativa 3 sobre 1. Volviendo a nuestros triángulos de referencia, vamos a buscar un ángulo que tenga una relación adyacente sobre o opuesta de raíz cuadrada 3 sobre 1. Si miras a 3 grados nuevamente, adyacente sobre opuesto es la raíz cuadrada 3 sobre 1. Eso nos dice que nuestro ángulo de referencia será de 30 grados. Pero dado que el valor de la función cotangente es negativo, y aquí están las posibles salidas, vamos a tener un ángulo de referencia de 30 grados en el cuadrante 2. Entonces, un ángulo de referencia de 3 grados en realidad sería un ángulo que mide 150 grados, que es igual a 5 pi 6 radianes. Mientras estamos aquí vamos a ver un par de estos en nuestra calculadora gráfica. Entonces, para el número 1, dado que no hay una clave de cosecante de arco, podemos usar el signo de arco. Entonces, segundo signo, pero luego tenemos que tomar la relación recíproca para que sea negativa 1 sobre 2. Y esto verifica nuestra salida de 30 grados negativos. Para el número 2, en lugar de arco secante usaremos arco coseno, segundo coseno y luego tomaremos el recíproco de esto, que habrás enumerado aquí. 3 dividido por 2 raíz cuadrada 3. Y ese se ve bien. En este último vamos a tener un pequeño problema, veamos qué sucede. Vamos a utilizar la tangente de arco, porque no tenemos una clave de cotangente de arco. Y si el arco cotangente es raíz cuadrada negativa 3 sobre 1, pensaríamos que la tangente de arco sería negativa dividida por la raíz cuadrada 3. Y noten, tenemos 30 grados negativos que no coincide con tu respuesta. Esto no significa que seamos incorrectos porque recuerde que la salida de la tangente de arco está entre pi negativo sobre 2 y pi sobre 2. Y la salida para el arco cotangente está entre 0 y pi radianes. Entonces podemos notar que tenemos un ángulo de referencia de 30 grados de esto, pero en realidad no nos ayuda a evaluar esto. Entonces, lo que esto nos dice es que debemos tener mucho cuidado cuando usamos nuestra calculadora para evaluar alguno de estos. Esta es la respuesta correcta aquí, pero no hay forma de verificarlo realmente en la calculadora gráfica debido a las restricciones que hicimos en el dominio para crear estas funciones de truco inverso. Bien, espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.